Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que trata sobre las fuentes del derecho internacional público y los tratados, ¿no? ¿Pueden ver lo que he compartido? ¿Sí? Pero no se ve, doctora. No, profe, no se ve. ¿No se ve? No, Ahí, Tampoco. no, profe. a ver, voy a compartir nuevamente, ¿ya? Un momento. Ahí lo pueden ver. Sí, profe. Genial. ¿Qué les pareció el examen, chicos? Yamir, Pues estuvo relativamente bien, profesora. No fueron preguntas tan complicadas. Estuvo bien, Alexandra. ya vamos a ir. Claro, fue lo básico, lo que hemos aprendido en las 3 primeras semanas, ¿no? Sobre las teorías, las doctrinas, la evolución del derecho internacional y su relación que tiene con el derecho interno y el derecho internacional. Ahora bien, vamos a entrar ya a una parte de los tratados, ¿no? Sobre las fuentes del derecho internacional público y sus tratados. El logro de la sesión, al finalizar nuestra sesión de hoy día, vamos a poder analizar las fuentes del derecho internacional, ¿no? Vamos a conocer también los tratados, ¿no? Las etapas de los tratados internacionales. A ver, ¿por qué? A ver, quién me ayuda? Vladimir, ¿por qué crees que es importante el tema del día de hoy? ¿No está Vladimir? No está. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Está Luis? Sí, profe, acá estoy Luis Pavón, ¿no? Ay, De nuevo. de nuevo, Luis, contigo, me Sí, acuerdo. Me sí, acordaba de Vladimir, pero ya no lo veo ya. Creo que ya se fue. A ver, sí. Luis, ¿cuál es la importancia del tema de hoy sobre los tratados y las fuentes de derecho internacional público? De los tratados puede ser el procedimiento, acuérdate que yo soy de intercambio, el procedimiento específico que tiene cada país eh, para incorporarlo, digamos, para que tenga vigencia dentro del territorio. Y de las fuentes también, como toda materia, de dónde proviene y de dónde se agarra, por decirlo de una forma, el derecho internacional público para fundamentarse más que nada. Creo que mi internet está fallando, ¿no? ¿Ustedes han escuchado primero o también lo han escuchado entrecortado? ¿O sí No, lo se han podido escuchó bien, escuchar? profe. Se escuchó bien. Ah, entonces es mi internet. Bien, Luis, muy bien. Ahora bien, vamos a ver algo previo. Nosotros como abogados ya sabemos de las fuentes de derecho, ¿no? Y quiero que me ayude a ver para irnos introduciendo al tema. Adriano, no te preocupes, a veces el internet está inestable. A ver, vamos a ver quién participa conmigo hoy día. Ronald. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Sobre las fuentes del derecho, Ronald.
Sí, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, recién te escucho. Ronald, ¿qué Ah, ya. entiendes por las fuentes del derecho? Eh, bueno, lo que yo entiendo, fuentes de derecho, bueno, pueden ser o son actos, ¿no? Actos que desprenden o sea, que desprenden los ordenamientos jurídicos, ¿no? Y que desde ahí va a partir, ¿no? Desde ahí va a producirse ciertas normas que serán, bueno, para el bien de la sociedad, ¿no? Bien, Ronald, sí, las fuentes del derecho son acontecimientos, documentos, ¿no? Que en su momento encerraron una norma o ley jurídica y sirve al legislador para poder decidir sobre algo, ¿no? O también para crear otra norma. Son las bases de la norma jurídica. Claro, doctora, porque ahí A ver, también hay ¿quién más me fuentes, puede? ¿Cómo? claro, porque eso también, porque ahí también se desprende las fuentes de derecho que son fuentes formales, fuentes materiales, entre otros, ¿no? Bien, Ronald. Creo que mi internet está fallando. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? Yo sí, profesora. Sí, Yo profe. también. Ya, a ver, Sí, ¿quién me profesora. ayuda? ¿Qué son los tratados? Eh, eh, a ver, ¿quién quiera participar? Lo escucho. Profesora, los tratados Dime, te escucho. podrían ser convenciones celebradas entre distintos estados. Sí, claro, son acuerdos internacionales también, ¿no? Claro, acuerdos entre los distintos sujetos que forman la sociedad internacional, estados, Ya. todos los distintos sujetos que conforman la sociedad internacional. Bien, ¿quién está participando? No, no lo puedo ver porque estoy compartiendo pantalla. Felipe, Felipe, muy bien, sí, de acuerdo contigo. Los tratados son acuerdos internacionales entre estados y organizaciones que las rige el derecho internacional. Muy bien, Felipe. A ver, alguien me preguntó, ¿son acuerdos de dos o más personas o estados? Ronald, tendrías que cambiar ahí la idea, ¿no? Son acuerdos de dos o más estados, ¿no? Y que las rige el derecho internacional. A mí me gustaría agregar algo. Hoy día vamos a ver las fuentes del derecho internacional público, los tratados, la celebración, ¿no? Vamos a ver el tema de cómo es la celebración de los tratados, cómo inicia y cómo termina. Va a terminar, te dan opciones con la denuncia, cuando ya no quieres formar ese tratado, cuando es nulo y suspensión de los tratados, ¿no? Vamos a elaborar nuestras propias conclusiones y les voy a mostrar la bibliografía. Hoy he querido utilizar eh, también doctrina argentina, que en realidad en tema de tratados es casi similar, pero hoy día voy a dejar una actividad donde les va a servir mucho a ambos alumnos y a mí también, porque vamos a comparar y vamos a realizar un cuadro comparativo del derecho interno argentino y derecho interno peruano, cómo se relaciona con con los tratados internacionales. Ahora bien, ya listo, Ronald. Las fuentes del derecho, tenemos al jurista Bobbio, Norberto Bobbio, quien indica que las fuentes del derecho son aquellos actos donde el ordenamiento jurídico hace depender la producción de las normas jurídicas.
Las fuentes del derecho son fuentes creadoras de derecho internacional, ¿no? Son las que van a determinar de cuál medio proviene o pueden provenir o venir las normas jurídicas, ¿no? O sea, cómo se compone el derecho. Las dividió en dos fuentes, ¿no? Las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes formales nos indica que son las que proveen los contenidos de las normas jurídicas, ya sean estos de naturaleza política, moral, social, sociológica, económica o de otra índole, ¿no? Ejemplo, los valores, las ideologías predominantes, en este caso la democracia, el socialismo, el comunismo, ya sabemos las definiciones, y también nos dice, pues, que son procesos de creación y manifestación de las normas jurídicas como son la legislación y la jurisprudencia. A ver, ¿quién me está hablando? Ya, Viviana, no hay ningún problema. Luego ves la clase y subes tu actividad, por favor. Tenemos también las fuentes materiales, ¿no? Que son simples procedimientos técnicos, como catalogar libros, documentos, organizaciones de libros. Las fuentes materiales también las fuentes del derecho son el contenido de la norma jurídica, ¿no? Determinan cómo se elabora una norma jurídica. Son las condiciones o circunstancias históricas, factores, elementos que se dan en cierta época. Ahora bien, tenemos las fuentes formales, ¿no? Que las fuentes formales del derecho son procedimientos de creación de normas jurídicas internacionales, van a ser las bases para crear las normas jurídicas internacionales. Entonces, nace la pregunta, ¿cómo se compone el derecho internacional público, no? Los procedimientos sirven para la identificación de las normas como pertenecientes a un cierto orden jurídico. Es decir, nuestro derecho internacional público se compone, ya sabemos, por normas, se compone por costumbres, también por principios jurídicos. Por un lado, se aplica a las relaciones entre estados, ya sabemos, ¿no? Que es la relación que hay, que la rige el derecho internacional, que es la relación entre estados y entre ciudadanos también y entre organismos internacionales también. Tiene un carácter jurídico e internacional a la vez, ¿no? ¿Y cuál es la base y el principal característica de este de nuestro derecho internacional público, que es asegurar la paz y la seguridad institucional, la seguridad entre estados, ¿no? Uno de los ejemplos es la ley de las citas, ¿no? En la página 426 de Valentino III, dio el valor de norma jurídica a la opinión de 5 jurisconsultos de la época clásica, ¿no? Además, en una monarquía absoluta, la voluntad del príncipe es fuente del derecho. Ya sabemos que la costumbre siempre va a estar ahí. Si bien es cierto, no está inscrita en ninguna norma jurídica, ni la contiene cualquier constitución, cualquier documento, no está escrita en un documento, pero los legisladores y las personas saben que está ahí y se usa, ¿no? Por eso es costumbre, se usa por costumbre. Una de las más reconocidas fuentes del derecho internacional público, se utiliza mucho la Corte Internacional, a nivel internacional, ¿no? Tenemos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? El reconocimiento de algunas fuentes establece qué reglas podrán ser aplicables y cuáles no, basados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la cual establece un catálogo de fuentes, ¿no? Una serie de fuentes que debían de utilizarse para la resolución de controversias, ¿no? Este estatuto de Corte Internacional utiliza tratados internacionales, la costumbre internacional, que es el derecho no inscrito derivado de una práctica general aceptada como derecho, ¿no? Ya sabemos que no está escrito como norma jurídica, pero está ahí y la podemos usar para realizar controversias, ¿no? Se usa por costumbre. Tenemos también los principios generales del derecho, que siempre van a estar ahí, son los que
regulan la conducta del ser humano en su tráfico jurídico. Tenemos las decisiones judiciales, que son la jurisprudencia, ¿no? Lo ya juzgado y se toma como ejemplo para poder resolver una controversia. Esta corte, la Corte Internacional de Justicia, que es utilizada como fuente para resolver controversias, para determinar el tráfico jurídico en una relación internacional, de derecho internacional público, tenemos, ¿no? La Corte cuya función es decidir conforme al derecho internacional. La Corte va a ser una fuente del derecho. Tenemos, y se deberá aplicar. Dime, Yamir. Profesora, tengo una duda. Usted nos dijo Te en una clase escucho. anterior de que los estados no están obligados a asistir a un tribunal, por así decirlo. Pero Yamir, te entonces, escucho. ¿se me escucha, profesora? ¿Se me escucha? Es que estoy hablando. Bueno, las convenciones, si tenemos las convenciones, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, profesora, sí Sí, se le profe. escucha. Ya, disculpen, porque como no me responden, Yamir, pensé que mi internet estaba fallando. Tenemos Sí, las profe, convenciones Yamir estaba internacionales. hablando. Profesora, ese audio. Sí se escucha. Profesora, ese Profesora, audio. Es mi audio. Sí. el compañero Yamir sí le estaba haciendo una pregunta, pero no creo que no la escuchó usted. A ver. No los logro escuchar. A ver, ahí me escuchan. Sí, profe. ¿Ya me Ya. escucha, Bueno, profesora? sí, ahí ya te escucho, Ya. Yamir. Sí, profesora. Bueno, le estaba haciendo una pregunta de que usted nos dijo en una anterior clase que los estados no podrían ser obligados o no eran obligados a ir a un tribunal si en caso haya una controversia. Pero acá usted nos está diciendo que hay una corte. Entonces, eso sí es que es porque si no me recuerdo, dijo que si es que por voluntad los estados quisieran ir. Es, Lo para eso sirve aclaré en su esta corte. momento, Yamir, lo indiqué. Mira, no te escucho bien la pregunta porque se escucha entrecortado, pero la clase pasada indiqué que sí, si bien es cierto, hay una Corte Internacional de Justicia donde se puede resolver las controversias, los estados no están obligados, sino por su propia voluntad pueden asistir para resolver la controversia. Ok, profesora, Eso gracias. es lo que yo te pude escuchar de tu pregunta, porque escucho entrecortado. Si pueden, me hacen las preguntas por escrito. No sé por qué los escucho un poquito entrecortados, pero ustedes lo bueno que me escuchan bien. Listo, Yamir. Gracias a ti por preguntar. Siempre es bueno preguntar cualquier cosa para disipar nuestras dudas. Con respecto a la costumbre internacional como prueba de una práctica general admitida como derecho, si bien es cierto, la costumbre internacional, que la vamos a ver como una fuente auxiliar del derecho internacional, ¿no? La próxima clase, porque así está estipulado en nuestros sílabos, la costumbre internacional es la prueba porque es admitida por el derecho. ¿Para qué? Porque a raíz de la costumbre van a poder resolver también ellos controversias, van a emitir resoluciones en la corte, en el derecho internacional. Los principios generales del derecho también son reconocidos por las naciones civilizadas. Obviamente los principios generales del derecho están escritos en las primeras páginas de nuestros códigos civiles, ¿no? Que van a regular el comportamiento del ser humano en el ordenamiento jurídico, ¿no? También tenemos las decisiones judiciales
y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia, ¿no? De las distintas naciones como medio auxiliar ¿para qué? Para determinar las reglas del derecho, ¿no? Sin perjuicio del artículo 59 de la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué dice este artículo 59? Pues indica que es la decisión, nos indica, la decisión de la Corte no es obligatoria, ¿ya? Sino solo es obligatoria para las partes en litigio y respecto a lo que se está decidiendo. O sea, las decisiones que se va a tomar en la Corte Internacional de Justicia va a afectar directamente a las personas que se encuentran como sujetos procesales, es decir, ¿no? No que están en litigio o están solucionando esta controversia. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono. ¿Qué significa ex aequo ex bono? Significa de acuerdo con lo correcto y lo bueno, ¿no? Si las partes así lo convinieran. Profe, La disculpe. fuente principal, que es la Corte Internacional de Justicia, Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? por favor, escríbanme las preguntas. Sí, no sé quién me estará escribiendo, eh, preguntando, pero yo los escucho entrecortados. Les voy a pedir, por favor, que me hagan la pregunta al chat, por favor. Claro, los Estados miembros de la Corte Internacional. Se le fue el internet, creo que la misma. Sí, me está inestable esto, pero bueno, pero ustedes me escuchan, ¿verdad? Recién la dejamos de escuchar, profesora. Ya. Con estas fuentes se va a decidir, conforme al derecho internacional, las controversias que sean sometidas o las controversias que surjan, ¿no? Ha sido en sentido de que efectivamente el artículo, ¿no? Estipula cuáles son las fuentes del derecho internacional y no solo las que la Corte debe tener en cuenta. Es decir, que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, ¿no? Inmediatamente, ipso facto, van a pertenecer o van a ser miembros del Estatuto de la Corte y vinculados con sus disposiciones igualmente, ¿no? Las disposiciones de la Corte van a afectar y Disculpe, van a regir. profesora, no se está viendo la pantalla, lo que está compartiendo no se está viendo. A ver, voy a salir y entrar de nuevo, ¿ya? A ver, un momento, por favor. Ahí, ¿ya? Ahora sí, profesora. Ya, genial, gracias.
bien. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas son ipso facto miembros del Estatuto de la Corte. Es decir, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas van a formar parte de la Corte, del Estatuto de la Corte, ¿no? Internacional. Y sus disposiciones las van a afectar igualmente a todos estos países que pasan inmediatamente a formar parte del Estatuto de la Corte. Igual, casi todos los pocos estados que no forman parte miembros de la ONU, que son poquísimos, los han aceptado expresamente con vistas a ser autorizados a que la Corte entienda las diferencias en las que están implicados, ¿no? 193 países forman parte de la ONU, dos, lo vimos la clase pasada, dos están como veedores, no observadores, que es el Vaticano y es Palestina, ¿no? Actualmente se llama la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿no? Ellos forman parte de, solo están como observadores de la ONU. De ahí son 193 países que forman parte de las Naciones Unidas. Hay jerarquías en las normas del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. Pues no hay jerarquías, ¿no? Las normas que nacen de estas fuentes no tienen una jerarquía relativa, son horizontales. Ya tenemos principios o reglas básicas del derecho que una ley posterior, ¿no? Ya lo hemos estudiado, en algún momento ustedes lo han estudiado en instituciones del derecho civil, donde se te da reglas, ¿no? Que la ley posterior deroga la anterior, ¿no? Por un principio de interpretación. Siempre una norma posterior va a derogar a la anterior. Una norma constitucionaria, que es una costumbre que no sea norma imperativa del derecho internacional, ¿no? Y una posterior de un tratado que se le opone va a prevalecer siempre la posterior, siempre las que nacen después, no porque va a anular a la primera. La relación entre un tratado multilateral, ¿no? Que son muchos estados, y una costumbre posterior que se oponga total o parcialmente a él, ¿no? Es más compleja. Si todos los miembros del tratado dejan de cumplirlo, pues esto se va a volver en desuso y va a ser abandonado, ¿no? En el mismo caso, si todos los miembros adoptan a la nueva costumbre y la van a utilizar y se va a oponer totalmente al tratado, total o parcialmente al tratado, las reglas de la costumbre van a sustituir al tratado, ¿no? Porque ya va a caer en desuso este tratado. Y asimismo, entre una norma general y otra más particular, siempre va a dominar la particular, siempre con miras a la protección de los estados, ¿no? Y de sus intereses, sin que afecte al otro, obviamente. Se puede concluir de alguna forma que en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia va a recoger unas fuentes principales, ¿no? Esto no establece un orden jerárquico entre ellas. Ya hemos dicho que la Corte, las fuentes, en la Corte Internacional de Justicia no existen unas jerarquías, todo es horizontal, carecen de jerarquía absoluta. Entonces va a precisar lo siguiente, esto va a presentar un panorama horizontal de las fuentes del derecho y va a precisar lo siguiente, se crea una triple equivalencia funcional en el orden internacional, ¿no? Todas gozan de la misma jerarquía, el tratado con la norma constitucionaria o la costumbre, todo es horizontal, no hay ninguna jerarquía. Por ejemplo, ¿no? El asunto Loberki, en el cual se analizó el conflicto, tenemos un conflicto de obligación de Libia, ¿no? De extraditar a dos ciudadanos, contenida en una resolución, todo eso está contenido en una resolución del Consejo de Seguridad,
¿no? Y la de juzgarlos en un sistema interno. O sea, ahí el país tiene que decidir, o los juzgo con mi derecho interno, ¿no? Como país, o respeto lo que dice la resolución del Consejo de Seguridad. En este caso, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia sobre medidas provisionales, entendió que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias en virtud del artículo 25 de la Carta, ¿no? Donde indica, debiéndose de realizar la extradición en aplicación al criterio de la preferencia, ¿no? Establecido en el artículo 103 de las Cartas de las Naciones Unidas. El derecho internacional público con respecto a sus fuentes siempre va a utilizar la fuente de la Corte Internacional de Justicia y también la Carta de las Naciones Unidas para poder resolver las controversias, ¿no? Y tener un rango horizontal, sin jerarquías. Entonces, la decisión correcta es que se extradite a su estado para que sean juzgados. Equivalencia entre normas concretas, tenemos que todos tienen un mismo carácter normativo, un mismo contenido normativo, ¿no? Puede ser expresado en diversas fuentes. Tenemos, por ejemplo, la prohibición del uso de la fuerza está contenido en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, pero al mismo tiempo se encuentra recogido, ¿por qué? Por la costumbre internacional, ¿no? Tenemos también las fuentes formales, se influyen recíprocamente, o sea, se relacionan entre sí, y si no pueden considerarse un tratado, una costumbre internacional de manera aislada, ¿no? Sin tener en cuenta un contexto normativo. Se refiere a que respecto a la Corte Internacional de Justicia, dio su opinión sobre una consulta que le hicieron, ¿no? Sobre las consecuencias legales de la presencia de Sudáfrica en Namibia, ¿no? Y esto generó que para resolver esta controversia, ¿no? Un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor, en el momento en que la interpretación tiene lugar. Todas estas controversias con respecto a la extradición, vamos a tener un montón de fuentes jurídicas, ¿no? Y siempre se va a resolver aplicando el criterio correcto, ¿no? Y no teniendo jerarquía, sino buscando lo que es mejor para el Estado. También se reconoce la posibilidad de que haya conflictos entre productos normativos de dichas fuentes. Cuando esto ocurre, se necesita recurrir a criterios de temporalidad y especialidad. La temporalidad se refiere a la prevalencia en el tiempo de la regla posterior sobre la anterior, ¿no? Siempre va a primar la regla posterior sobre la anterior. La especialidad respecto a la otra fuente que también exige su aplicación. En algún momento nos vamos a encontrar dos fuentes para aplicar, pero la que se asemeja más, esa es la que la que se va a utilizar. El derecho internacional, una norma posterior, va a predominar sobre una norma anterior, ¿no? Y una norma especial va a prevalecer sobre una de carácter general, ¿no? O una de carácter particular va a prevalecer sobre un carácter general. Ahora bien, entramos a los tratados. Ya sabemos, como nos decía Luis me parece, no sé quién participó, que son acuerdos de voluntades entre sujetos del derecho internacional o sujetos o estados, ¿no? Destinados a crear, modificar o extinguir obligaciones internacionales.
tenemos los convenios o convenciones, que son tratados multilaterales, tenemos la Convención de Viena, ¿no? Sobre relaciones diplomáticas, tenemos las cartas o pactos, que designan a los instrumentos constitucionales de las organizaciones internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, y protocolos nacen a consecuencia de otros. Tenemos el Protocolo de Montreal, ¿no? Dentro del marco de Convenio de Viena sobre la protección de la capa de ozono. O sea, dentro, un protocolo, un documento normativo lo contiene otro donde va a poder resolver en alguna controversia, podemos utilizar nacen como consecuencia de generar una norma jurídica, ¿no? Nacen de la consecuencia de otros, por eso indican, ¿no? En este caso tenemos el Protocolo de Montreal y dentro del marco del Convenio de Viena. La clasificación de los tratados internacionales se clasifican en tratados bilaterales, en tratados abiertos, en acuerdos en buena y debida forma y en tratados, contratos y tratados normativos, ¿no? Con respecto a los tratados bilaterales, participan dos sujetos o dos estados y multilaterales participan tres a más, ¿no? Con lo que respecta a los tratados abiertos, son aquellos en los que puedes acceder sin haber tomado parte en la negociación, ¿no? Son los abiertos. Ya entras después que ellos ya han negociado, ya han iniciado los tratados. Y cerrados aquellos que no admiten nuevos miembros. Los acuerdos en buena y debida forma son los que asumen un proceso completo, ¿no? Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Se va a negociar, se va a adoptar el texto único, que luego se va a firmar y eventualmente se va a ratificar. Ustedes saben que, si bien es cierto, se firma un tratado, pero luego se va a dar doblemente el sí con la ratificación del tratado. Tratados, contratos y tratados normativos. ¿Qué se refiere al tratado o contrato? Van a expresar una voluntad de una parte distinta, ¿no? Y complementaria de la voluntad de otra, ¿no? No se van a poner como que de acuerdo, ¿no? Una parte va a querer comprar, otra vender. Y con respecto a los tratados normativos, como van a generar esta voluntad común que se expresa en normas generales, como por ejemplo en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Tenemos también cómo inicia un tratado, ¿no? Tenemos las diversas etapas de la celebración del tratado, son las siguientes, ¿no? Vas a iniciar con la celebración, vamos a conformación de texto. En este primer tramo, ¿no? Las partes llegan a conformar un texto sobre lo que están de acuerdo y lo van a autenticar, ¿no? Todo lo que van a llegar a común acuerdo y autenticarlo. Para esto van a recorrer el siguiente camino: la negociación, la adopción del texto y la autenticación del texto. Con respecto a la negociación, se conducen a través de representantes de las partes debidamente acreditados, obviamente, que van a formular propuestas y a través de estas propuestas van a llegar al acuerdo correspondiente, ¿no? Con respecto a la adopción del texto, cuando todas las partes han manifestado su opinión,
cuando todas las partes han manifestado su opinión de que en cierto texto va a reflejar lo que han negociado, lo que han pactado, lo que han llegado a un acuerdo, ya no habrá objeto que se vaya a cambiar esta adopción de texto, porque ya están llegando a un acuerdo. Ahora bien, la autenticación del texto es la prueba formal ya que acredita lo que se ha quedado, lo que se ha pactado, ¿no? Con la firma, obviamente, de los representantes. Así como tenemos la conformación del texto, tenemos también la manifestación del consentimiento en obligarse. ¿A qué se refiere esto? Contiene que la firma, ¿no? Muchas veces la firma es suficiente para obligar a los estados participantes, ¿no? Es muy importante porque la firma le da la regulación necesaria a este tratado, aunque incluso no haya todavía entrado en vigencia, pero le da esa formalidad donde los estados aceptan celebrarlo. Y por ratificación, normalmente no alcanzará la firma, será necesaria una instancia posterior, va luego esta ratificación representado por un documento de ratificación, donde los estados ratifican su postura con respecto a este convenio, este tratado, este acuerdo que tiene con un estado, ¿no? Y la va a regir por el derecho internacional. También tenemos por una otra característica que es por adhesión, se refiere a que si un Estado no participó en la negociación, puede acceder a un tratado por la adhesión posterior. Luego puede unirse al tratado, ¿no? Es algo similar como lo que vimos aquí. Como esta clasificación de abiertos y cerrados. En abiertos tú puedes acceder sin haber tomado una negociación. Entonces lo vamos a relacionar con la adhesión. Con la adhesión no va a participar de la negociación, pero puede adherirse luego, unirse luego, ¿no? Tenemos también las reservas, se entiende por reserva una declaración unilateral, ¿no? De un Estado. Todo tratado en vigor obliga a las partes, ¿no? Y debe ser cumplido siempre los tratados internacionales. A ver. El mecanismo de la ratificación es cuando, por ejemplo, tú ya celebras un tratado, Estado a Estado. Posteriormente, ya sea, a ver, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha ha firmado un tratado con Argentina. Argentina ya forma de la ONU. Entonces, al año siguiente, o los 2 años, eh, la organización para que ratifiquen su compromiso, o sea, formen parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el representante de Argentina va y ratifica, ¿no? Ratifica, es decir, que sí, yo sigo con ustedes, vamos a seguir, esa es la ratificación, como un doble sí, ¿no? Ratificar es un doble sí para que forme parte, continuar con los acuerdos del tratado. Entrada en vigor se refiere a que los tratados entran en vigor de la forma y en la fecha en que ellos se lo indiquen. Es como un contrato, ¿no? Va a estar estipulado, obviamente, ahí en el tratado, o bien como acuerden los estados, o como han negociado. Entrada en vigor es cuando ya se promulga, sale en vigencia, ¿no? La hora, el momento, el día, los estados deciden cuando entra en vigor, cuando entra en vigencia el tratado. Y observancia, aplicación se refiere todo tratado en vigor, ¿no? En todo tratado en vigencia ya obliga a las partes
a cumplirlas, ¿no? Y siempre de buena fe. Está bien, Adriano. Ah, no sé qué me dijo. Listo, profesora, muchísimas gracias. Ya. Para ustedes es tarde, ¿no? Para los chicos de intercambio. Serán que las 11. Sí, en Argentina son las 11. Ya ves, sí. Ah, chicos, antes de que me olvide, hoy día hablé con mi coordinadora y me indicó que el coordinador académico todavía no le había escrito el correo, pero le había resuelto o sea, le había contestado por teléfono, ¿no? Y me indicó que mucho de esas situaciones con el tema de acreditaje, su representante de la universidad o el coordinador debe hablar con el coordinador de acá de la Facultad de Derecho de la universidad. Ojalá, a mí no sé si me han copiado el correo, pero yo voy a conseguir el correo para que ustedes le digan a su coordinador o la persona que puede hablar de su universidad para que vea el tema del creditaje, ¿ya? Profe, ¿Y me escuchan? sería el Dario o la secretaria de Relaciones Internacionales, digamos, de la Me facultad supongo que nuestra. sí, claro, ella es la que tiene relación acá, ¿no? Entonces, déjenme buscar a ver, el correo. Igual, pero eso del contenido, digamos, yo le pasé un programa y los chicos también le pueden pasar los programas, son la mayoría iguales casi. Podríamos Sí, hacerlo como casi el trabajo igual. ese que Por está por dar ejemplo, ahora. hoy día, hoy día, por ejemplo, he utilizado bastante si tú te puedes dar cuenta, el libro que me pasaste lo he utilizado bastante y lo estoy utilizando bastante en los tratados, Luis. Entonces lo he puesto en la bibliografía y hoy día voy a dejar una tarea sobre el derecho comparado. Sí, profe, gracias. Sí, sí. Sí, Voy a me ha tener que leer servido las de dos cosas mucho. igual. Sí, claro. Ahora bien, entramos ya a la denuncia o retiro, ¿no? Eh, La denuncia, los estados pueden elegir a qué obligarse, ¿no? Ellos deciden si quieren firmar el tratado o no, o se obligan a... La denuncia o retiro es cuando ya no quiero formar parte del tratado, ya no quiero. La denuncia o retiro de un tratado internacional, según se trate de un acuerdo bilateral, multilateral, es un mecanismo establecido para cesar el compromiso internacional adquirido por el Estado, ¿no? Los estados pueden obligarse a formar parte del tratado, pero también les da la potestad para ya no querer formar parte de este tratado. ¿Y qué se llama eso? Se llama denuncia. Eh, la libertad de los estados es más restringida debido ¿a qué? O sea, se supone que yo voy a firmar el, el tratado internacional y voy a quedar en una obligación con el otro estado. Pero pero el derecho internacional te da la potestad para ya no querer formar parte del tratado y esta situación se llama denuncia. Pero bien, no es que de la nada yo voy a decir, ya está bien, ya no quiero formar parte de este tratado. ¿Por qué? Porque si fuera más libre esto, ¿no? Es una libertad como restringida. ¿Por qué? Porque afecta a la seguridad jurídica, afecta al ordenamiento jurídico internacional. Entonces, la denuncia de los tratados está regulada y restringida ¿por quién? Por la Convención de Viena, ¿no? Sobre el derecho de tratados. Cuando hay este tema, nulidades, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Esta fuente la va a utilizar el derecho internacional cuando quiera regular algún tema de tratados internacionales. Tenemos en esta Convención de Viena, en este documento que ustedes pueden acceder y descargar, son 85 artículos, ahí se va a ver cómo se va a todas las pautas de los tratados, el tema de nulidades,
el tema de las denuncias, el retiro. Entonces, su libertad de los estados va a ser una libertad restringida para que no afecte la seguridad jurídica del derecho internacional. Esta convención, ¿no? La Convención de Viena, ¿qué va a indicar? Que los estados pueden llegar a tratados que se incluya de manera expresa cómo se va a denunciar el tratado y las condiciones de cómo se hace efectiva la denuncia. En esta convención te va a dar todo el procedimiento donde tú puedes realizar la denuncia. ¿Cómo vas a hacer tú el procedimiento de denuncia cuando ya no quieres formar parte del Estado? No, de este tratado internacional, perdón. Por ejemplo, los estados pueden llegar a tratados donde se incluya de forma expresa la posibilidad de denunciar al tratado, o sea, te va a dar la posibilidad, ¿no? La convención va a analizar si tú al final puedes denunciar o no, que ya no formas parte, pero con una libertad restringida, ¿no? Y las condiciones de cómo será efectiva la denuncia, o sea, si se puede denunciar, o sea, si se puede formar parte o no de este tratado, ¿no? Ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos indica que los estados pueden denunciar a la convención siempre y cuando hayan pasado 5 años. Es esta libertad restringida. Desde que entró en vigencia la convención. Y una vez se notifica la denuncia, este empieza a surtir efecto recién cuando yo ya no quiero formar parte de este tratado internacional, va a surgir efecto un año después de realizado. O sea, yo ahí al principio, ya yo denuncio, ahí nada más no me van a dar la libertad como Estado, sino esto va a surgir o va a surtir efecto 12 meses después, o sea, un año después. Es por eso que es una libertad restringida, no genera la consecuencia jurídica inmediatamente. Asimismo, tenemos la Convención Americana, ¿qué establece la Convención Americana, no? Indica de forma expresa que una denuncia no tiene ninguna consecuencia. Exactamente, Jesús. Gracias. Además, la Convención Americana indica de forma expresa que una denuncia no tiene ninguna consecuencia sobre aquellas violaciones de derechos humanos ocurridas antes de la fecha. Cuando hablamos de denuncias de violaciones de derechos humanos, tiene una libertad restringida. ¿Por qué? Porque afecta, si no afectaría todo el sistema jurídico internacional. Entonces, un Estado puede denunciar la Convención Americana, pero va a seguir respondiendo ante la Comisión y la Corte Interamericana, o sea, va a seguir ligada y recién un año después va a surgir efecto, ¿no? Va a surgir efecto esta denuncia recién, o sea, un año después ya me voy a poder librar de ese tratado. La Convención de Viena indica que si el tratado no señala de forma expresa que no se puede denunciar, el tratado, o sea, no me puedo desligar del tratado a menos que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o retiro. O sea, la Convención de Viena ¿qué indica? Señala si el tratado internacional no señala, se debe buscar si hay siquiera una posibilidad de denuncia por parte de cualquiera de los dos estados, ¿no? Si no, va a ser caso omiso y va a seguir el tratado, porque muchas veces no indica en la fuente, en este caso la Convención de Viena de los tratados, si se puede desligarse o no de ese tratado, ¿no? Si se puede denunciar o no. Por ejemplo, el Pacto Internacional del Derecho Civiles y Políticos no establece la posibilidad de denunciar el pacto. Si yo ya formo de este pacto o de este tratado internacional, ya no lo puedo denunciar para separarme, ¿no? La Convención de Viena establece la denuncia
indica que la denuncia surtirá efectos 12 meses después de notificada. ¿Para qué? Para dar una seguridad jurídica al ordenamiento internacional jurídico, ¿no? Los tratados siempre van a establecer plazos menores, mayores, eh, pero pero si no establecen nada de las denuncias, si se interpreta, si son posibles, entonces se aplicará. Si es que no dicen nada los tratados, ¿no? Con respecto a las denuncias, siempre se va a aplicar el plazo máximo que es de 12 meses. Si yo ya no quiero formar parte de este tratado internacional, mi denuncia va a surgir, va a surtir efecto recién 12 meses después. Tenemos ahora la nulidad de los tratados, ¿no? Está en el artículo del 46 al 53 en la Convención de Viena. Se genera la nulidad por diversas causas. Una de ellas es la falta de capacidad del órgano del Estado. En este caso, el órgano que decidió el consentimiento del Estado actuó en violación de una disposición del derecho interno. Si el Estado afecta el derecho interno de otro Estado, va a generar la falta de capacidad del órgano. Entonces va a provocar una nulidad porque está afectando un derecho interno, ¿no? Tenemos también, podemos encontrar vicios del consentimiento, entre ellos el error, el dolo y la coacción. Por error, tenemos cuando se refiere a un hecho, ay, sale internet inestable, espero que me escuchen. Con respecto al error, este hecho o situación debe reunir las siguientes características. El primero, haber sido tenido por supuesto por el Estado, que lo alegue en el momento de la celebración del tratado, y haber constituido una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado, ¿no? Con respecto al dolo, ¿qué configura? La conducta fraudulenta. Cuando hablamos ya de fraude, voy a volver a entrar ya. Ahora bien, el dolo consiste en una conducta fraudulenta. Puede ser la corrupción del representante de un Estado, ¿no? El que genere la causal de nulidad. Y la coacción es ejercida tanto sobre el representante de un Estado como sobre el Estado mismo, ¿no? Que esto va a generar nulidad. Ejemplo, la coacción o la fuerza ejercida sobre el representante del Estado checoslovaco, el presidente Hacha por los nazis en 1939, ya es recogido en el artículo 51, ¿no? Debe tratarse de actos de amenazas. Esta coacción, cuando ya se entiende como amenazas, ya este tratado se ve como nulo, ya genera nulidad, porque estás amenazando y coaccionando a alguno de los representantes del Estado.
Los efectos nulos, el efecto principal de la nulidad de un tratado es invalidar sus disposiciones desde el principio, ¿no es cierto? Todo Estado puede exigir el restablecimiento de sus relaciones con el Estado, que incurrió en nulidad, ¿no? Siempre hay el momento para recuperar y volver a afianzar esas relaciones. El Estado autor, ¿no? Autor de esta generación de nulidad, o de repente si se ha visto un tema de corrupción o se ha inducido a error al otro Estado, no puede pedir la referida anulación de los actos consecuentes del tratado. Si la causal es de dolo o de coacción, ¿no? Sobre el representante o sobre el Estado, y si la causal invocada es la oposición o una norma. Pero la otra parte sí puede solicitar la anulación porque está yendo contra sus intereses como Estado. Ahora tenemos, para finalizar el tratado internacional, tenemos la suspensión del tratado. ¿A qué se refiere? La suspensión puede ser suspendido en su aplicación. En tal caso, las partes están exentas, o sea, no están obligadas del cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Que emane él durante el periodo en que se da esta dicha suspensión, ¿no? Los tratados internacionales se pueden suspender por voluntad de las partes, ¿no? Si se trata de Estados miembros de un tratado multilateral, que son dos o más, la suspensión del tratado está sujeta a a condiciones, ¿no? Cuando se suspende un tratado, la suspensión debe estar prevista en el propio tratado, que la suspensión no afecte y goce el derecho de cumplimiento de las obligaciones de otros estados que han participado, ¿no? Porque puede haber sido multilateral, y que las partes interesadas deberán notificar a las demás, ¿no? Su intención de suspender. ¿Y qué disposiciones van a afectar para que las demás partes conozcan sobre esta suspensión? Y como consecuencia de la suspensión, las partes que son afectadas estarán libres de cumplirlo durante el periodo de suspensión, ¿no? Estamos hablando de una suspensión, no de anulación, en sus relaciones recíprocas, en sus relaciones que tienen en común y el resto de relaciones, ¿no? No se tiene por qué ver afectada. El día de hoy ya no nos da tiempo porque hemos estado en exámenes. Les he dejado un espacio práctico para que puedan realizarlo. Lo he dejado creo que hasta la otra semana, no lo sé, si es que me avisan para cambiarle la fecha, si es que le falta. Ya tienen que realizar un cuadro comparativo de cómo es el tratado internacional con su derecho interno argentino y el derecho interno peruano, ¿no? Yamir, ¿estás ahí en clase? No te puedo ver, a ver. Sí, sí estás. Profesora, dígame. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Disculpe. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Claro. El día de hoy. Uy, se me va el internet. Profesora, Sí, te escucho, Yamir. ya. El día de hoy hemos aprendido sobre, bueno, lo que más me encantó fueron sobre los tratados y los convenios que hay entre los tratados multilaterales, las cartas o pactos y los protocolos que hay para hacer esos tratados. Lo segundo sería la clasificación, que son que ahí están los tratados abiertos y los tratados bilaterales. ¿Ya? También hemos aprendido sobre lo que es la celebración
y la manifestación del consentimiento en obligarse por la forma escrita, ¿no? Que es mediante la firma, y por la ratificación que, bueno, según dice acá, que es para rectificar alguna norma que se haya establecido. Eso es lo que más presté antes, profesora, fue de los tratados porque tenía una duda, como se lo hice saber hace poco. Muy bien, Yamir. A ver, Luis, para que me ayudes a hacer mi primera conclusión. Ya prometo la próxima clase ya no fastidiar. Sí, profe, ¿qué ¿Cómo necesita? estás, Luis? Sí, acá Para estoy. elaborar la primera conclusión. Sí, sobre los temas de la clase, digamos. Sí. Sí, yo como había dicho también y siguiendo lo que dije hoy al inicio, es que la importancia de del conocer el procedimiento de los tratados internacionales. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ajá. ¿Pueden visualizar lo que estoy Eh, escribiendo, las conclusiones? sí, profe, se ve. Ya, ya, te escuchamos, Luis. Sí, la importancia de conocer los procedimientos de los tratados internacionales. eh, Creo que sirve también desde una perspectiva del legislador de controlar cómo realiza, qué acuerdos realiza el Poder Ejecutivo. Porque acá en Argentina, por ejemplo, acá se diferencia, es el Poder Ejecutivo el que lleva a cabo las negociaciones y el Poder Legislativo tiene que aprobar por una mayoría calificada. Eso me parece también importante, una de las conclusiones importantes. Ya, importancia. Exactamente, profe. Es como una especie de control sí, extrapoder. Gracias, Luis. ¿Alguien eh, que me pueda ayudar a elaborar una conclusión? Ronald, Ronald, no está Ronald. A ver, vamos a elaborar. Podría ser, profesora, que hay que tener en cuenta los A ver, requisitos para que los tratados sean válidos, ya que de lo contrario podrían conducir a la nulidad. sí, también hay que Sería, iniciar primero, vamos a hacer primero, ya sabemos que el tratado, y después entramos con tu conclusión. ¿Quién habló? Felipe, profesora. Felipe. Ya, un ratito, Felipe, ¿ya? El tratado es un acuerdo internacional entre estados y es regido por el
derecho internacional. A ver, Felipe, ¿me decías? Yo decía que otra conclusión podría ser que es necesario el cumplimiento de los requisitos para la celebración del tratado, ya que de lo contrario podría conducir a su nulidad. Cumplimiento. Es necesario el cumplimiento de los requisitos. ¿No? Caer en nulidad. Y siempre actuar bajo la premisa de buena fe. Y en lo que respecta a la denuncia, se le otorga a los estados una libertad restringida para que no afecte el ordenamiento y la seguridad jurídica. Bien, chicos, aquí están nuestras conclusiones. Esto ha sido todo por hoy. Sus notas, mañana, hoy día es martes. A más tardar, mañana en la noche tienen sus notas colgadas en Canvas, en sus calificaciones. Listo, profesora. Ya mismo, muchas gracias. Profesora, hoy no pasa asistencia. Les he tomado examen, lo hice temprano mientras ustedes estaban dando su examen. Perfecto, profesora. Pensé que eran 38, son 48 alumnos. Son un montón. Profesora, Sí, te escucho. sí, no, quería hacer una consulta, lo que pasa es que no me quedó muy claro bien cómo es la consigna que hay que realizar con respecto al cuadro comparativo entre ambos ordenamientos, sobre qué versa, sobre los tratados, sobre el procedimiento de los tratados, o cómo... ¿Cómo son los tratados? ¿Cómo es el procedimiento? No, el procedimiento es similar, no tenemos mucha diferencia. ¿Cómo afectan los tratados internacionales al derecho interno, tanto del ordenamiento jurídico peruano como la situación, como los derechos, como los tratados internacionales, cómo es la relación de los tratados internacionales con el derecho interno de Argentina y el derecho interno de Perú? Bien, bien, gracias. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Cuídense, ya nos estamos comunicando. Ya, mis, cuídense. Gracias, profe. Perfecto, Miss, hasta luego. Hasta luego, mis, cuídense. Adiós, profesora.